Estimados estudiantes de la carrera Ingeniería de Sistemas del curso Primero B, turno tarde, bienvenidos a la materia Historia, Culturas Andinas. Hoy vamos a empezar una nueva unidad, la unidad número 5, titulado Historia de la Ciencia y la Tecnología, diapositiva 5.1. Vamos a hacer referencia señalando la historia, la tecnología hacen su inicio, hacen su aparición exactamente hace muchos siglos y algunos miles de años atrás. En la antigua Grecia, Roma, China, la India y Egipto, los hombres que tenían un cierto grado de conocimiento científico eran denominados magos. Se consideraba que estos hombres de ciencia con ese amplio conocimiento practicaban la magia. Es decir, se consideraba magia a todo ese cúmulo de conocimiento. Por otro lado, se indicaba que los fenómenos meteorológicos como tormentas, nieve, granizo, rayos y demás, como los eventos de desertización en los desiertos, era atribuido a dioses sobrenaturales. Todo fenómeno natural, como la lluvia, la nevada, el granizo, las inundaciones, el crecimiento del desierto o la desertización, era atribuido a los dioses existentes en el mundo. Y por lo tanto se creía que era voluntad divina el hecho de que llovía hoy y mañana nevara. Es decir, se decía que si está lloviendo es por voluntad de los dioses. Si hoy granizó es voluntad divina. Si hoy solió es voluntad divina. Si hoy hubo una inundación, los dioses están enojados y nos quieren eliminar. Todo fenómeno climatológico, meteorológico, era atribuido a estos dioses sobrenaturales. Sobrenaturales porque estaban por encima de la naturaleza. Es decir, estos dioses podían alterar el comportamiento de la naturaleza. Los magos eran considerados personas que podían realizar actividades no humanas, como atraer la lluvia, provocar granizos, hasta terremotos, sismos o tsunamis. Es decir, cuando en las culturas antiguas se habla de el mago, se dice va a aplicar su magia. El mago significaba aquel hombre que podía hacer cosas que los otros habitantes no podían. ¿Cuál es? Hacer que llueva hoy, hacer que mañana caiga nieve, hacer que el producto sembrado crezca, que la cosecha sea muy de productos muy grandes, y todo lo relacionado con el bienestar humano. El mago era el que sabía cómo lograr todo ello, y cuando se le decía aplique su magia, se le estaba diciendo aplique su conocimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de magia, no hablamos de hacer desaparecer monedas, no hablamos de convertir el agua en vino, no, hablamos de otro tipo de
soluciones a problemas. La falta de agua, la alimentación de maíz, de quinoa, de cebada y demás es muy necesario para los seres humanos. Entonces al mago se le decía: señor mago, usted tiene poderes mágicos, usted es un mago, por lo tanto quiero que este año mi cosecha sea abundante, no se dañe con la helada ni con animales como las langostas o saltamontes, y quiero que mi producto sea el mejor del mundo. Aplique su magia. Y no es que el mago aplicaba magia moviendo los dedos, haciendo un conjuro, no. La magia que el mago aplicaba simplemente era un cúmulo de conocimiento. En ese sentido también aparecen los títulos. Cuando digo títulos me refiero a cómo los denominaban a las mujeres. En este caso las denominaban brujas, no porque eran como las brujas nos muestran en televisión con un aspecto que nos asusta, no. Las denominadas brujas simplemente eran las damas que tenían un cierto grado de conocimiento mayor que las otras personas. Los hechiceros de igual manera. Por eso se decía que tenían poderes mágicos, y que a través de estos poderes mágicos, como los conjuros, cánticos y encantamientos, estos hechiceros y brujas podían crear, fabricar eventos como hacer que de pronto lloviera, granizara, nevara, o en el peor de los casos provoquen un terremoto, un sismo o un tsunami. Entonces a los magos se les atribuía ese don, ese poder de realizar cosas anormales. Por eso en la edad antigua el hechicero, la bruja, el mago aplicaban su magia. ¿Cómo? Simplemente aplicaban su conocimiento. Ya en la Edad Media, las que eran acusadas de brujería eran condenadas a la hoguera, como nos muestra la imagen. Lo propio en el tema de los varones. En muchas imágenes y en muchas escenas del séptimo arte se nos ha ilustrado al mago como un hombre de mayor edad, con su sombrero, su atuendo típico y su báculo o su bastón. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha evidenciado que el mago, entre llamado así, simplemente era una persona de mayor edad, y el báculo o bastón no era una herramienta para invocar truenos, rayos, relámpagos, no era un elemento para invocar tormentas, granizos o terremotos, sino era su instrumento de apoyo. Así como hoy en día vemos a nuestros abuelitos caminar sobre su bastón porque ya no tienen fuerza, de igual manera los denominados magos en la antigüedad simplemente eran personas de mayor edad y utilizaban un bastón para caminar sobre este. Debemos señalar que la magia no es más que ese conocimiento para solucionar un problema. Y en la edad antigua se relaciona, se mezcla con la religión. No olvidemos que en la religión se nos inculca, lo digo con todo respeto, que cuando tenemos alguna aflicción, alguna preocupación, se nos enseña que mediante la oración vamos a generar que nos vaya bien. Y lo hacemos. Entonces la religión en todas las culturas se ha utilizado para buscar el logro del bien común en las personas. Por eso se las relaciona con la magia. Le decían al mago: señor mago, usted va a asegurar la cosecha de todo el pueblo, usted va a hacer que llueva,
para que la cosecha sea muy provechosa, usted va a hacer que no haya heladas, usted va a hacer conjuros para que no haya sequías, porque usted es mago, aplique su magia. Así les decían. No era otra cosa que le pedían al mago que le aplique su conocimiento. Si hay sequía, entonces el mago no va a ser así, se va a solucionar. No, el conocimiento que él hacía era construir acueductos para trasladar el agua de los pozos a los sembradíos. ¿Cómo va a evitar la helada? Tapará con paja, con heno el sembradío para que la helada no lo mate, o algún otro sistema, tal vez como los cacolos. No va a realizar invocaciones a la lluvia, porque sabemos que hay 4 estaciones y en una de estas estaciones siempre llueve. Primavera, verano es una época muy común donde las lluvias son abundantes. O en el caso de invierno, en algunas regiones del planeta donde cae nieve en abundancia. Entonces el mago simplemente no aplicaba su magia, simplemente conocía de las estaciones y sabía en qué momento plantar, sembrar y cosechar. No, el mago era como nos muestra la imagen, que podía crear fuego con la mano o podía crear con su bastón o báculo rayos, truenos o relámpagos. El mago no hacía esto, pero a lo largo de los cuentos de ficción, de las novelas, se nos ha enseñado, y en el séptimo también se muestra el mago como un hombre que tiene un conocimiento de crear algo de la nada, de poder controlar los 4 elementos: tierra, aire, fuego, agua. Los primeros sacerdotes eran denominados magos religiosos. Estos también eran denominados chamanes. ¿Qué es un chamán? Simplemente es alguien que tiene un amplio conocimiento de algo. En las culturas de Centroamérica se denominaban chamán al hombre que conocía sobre las propiedades de las plantas, por ejemplo. Si alguien padecía alguna patología, alguna enfermedad, lo derivaban al chamán. Y el chamán, con su conocimiento de las plantas y sus propiedades, lo que hacía era darle una medicina para que se sane. En algunos casos funcionaba y en otros casos no, dependiendo de la magnitud de la enfermedad. Entonces el mago no es aquel personaje que puede controlar los truenos, rayos. Sin embargo, es un hombre que sí tiene conocimiento para poder controlar estos fenómenos naturales. En el caso humano fue Tesla quien construyó una máquina para controlar el rayo o trueno o relámpago. Los chamanes entonces estaban facultados para crear, asegurar, garantizar la casa. Esa era la propiedad. ¿Por qué? Porque se decía que tenía propiedades, dones ocultos. La imagen nos muestra una chamán que tiene conocimiento sobre el sahumerio. Puede ser eucalipto o puede ser otra planta. Sin embargo, ¿qué nos está diciendo? No nos está diciendo que está aplicando magia. Nos está diciendo la imagen que lo que está aplicando es un conocimiento sobre las propiedades de esta planta. Puede ser que esto sea un eucalipto que está generando un vapor. Y sabemos que el vapor del eucalipto ayuda a limpiar el sistema respiratorio. Magia no, simplemente es conocimiento. En la época primitiva, los pueblos, después de la época primitiva, los pueblos en la Edad Antigua, consideraban que los fenómenos naturales podían ser comprendidos desde los misterios que eran muy notorios en los cielos. Muchas antiguas culturas pensaban que el cielo es el hogar, la morada de los dioses, como los dioses del Olimpo.
debido a esa poca comprensión de los fenómenos naturales, entonces le atribuía a que el cielo era el hogar de los dioses. Y si había trueno o había relámpago, decían, Zeus está furioso y está peleando con sus hermanos. Se trataba así, de esa forma se identificaba a el cielo. Algunos pueblos, como los Hopi en el norte de Aviala o Norteamérica, a través de su leyenda nos cuentan que van a haber 7 mundos. El primer mundo destruido por la lluvia de fuego, el segundo por la lluvia de hielo y el tercero por un diluvio. Indican que estamos en el cuarto mundo y que pronto se va a destruir, pero sin embargo nos dice que quedan 3 mundos. A partir de esa leyenda, los Hopis narran que cuando vino el diluvio, los hombres hormigas que salieron del centro de la tierra los llevaron a sus cuevas, a sus hogares, y ahí los salvaron de la inundación. Allí les enseñaron un conjunto de conocimientos sobre astronomía, matemática, medicina, agricultura y una gama de otros conocimientos. Sin embargo, lo que se rescata es el hecho de que los Hopi, al salir de esta cueva donde los hombres hormiga les protegieron, les salvaron y les enseñaron, fue lo que les permitió después ser reconocidos como chamanes por los otros pueblos. ¿Por qué los denominaban chamanes? Porque los Hopi llegaron a adquirir ese grado de conocimiento superior a los otros pueblos. Entonces el sinónimo de chamán es hombre sabio, hombre con sabiduría, hombre que tiene un conocimiento científico sobre algunos aspectos de fauna, flora, astronomía, ciencia, medicina y demás. Entonces debemos comprender que los humanos en tiempos de la prehistoria, más atrás, trataban de contar su experiencia a través de los dibujos. Así como hoy en día los pintores miran algo, visualizan y se ponen a dibujar, a pintar, los dibujos que hemos encontrado en las cuevas de la prehistoria simplemente es la vivencia de los hombres en ese periodo de tiempo, en la prehistoria, ya sea en el periodo paleolítico, inferior, medio, superior, o en el neolítico, donde los hombres van practicando el sedentarismo y la agricultura a través de un conjunto de conocimiento que los chamanes les van proporcionando a los hombres de la prehistoria. En otros casos van diseñando estatuillas femeninas en el periodo paleolítico en diferentes países: Alemania, Francia, Austria, Italia, Eslovaquia, Chequia, España, Siberia, Rusia, Ucrania, entre otros. Es decir, ya van generando un conjunto de creación artística como las estatuillas de piedra que representa una deidad. Y cuando hablo deidad me refiero a algún dios o alguna diosa que estos pueblos de estos países en la prehistoria llegaron a adorar, porque podría significar fertilidad, agricultura, podría significar protección y otro conjunto de significados que este símbolo haya podido representar para estas culturas. Así como en el tema de la ICAR, la Iglesia Católica Apostólica Romana, nos muestra un crucifijo, una cruz que tiene un significado católico religioso, que según la religión nos va a proteger de los malos espíritus. Lo mismo, estas estatuillas pudieron haber significado un símbolo de protección ante aspectos negativos como la muerte, la enfermedad, la baja cosecha y demás. Entonces estos testimonios de estas culturas en la prehistoria no son más que un conjunto de pilares del conocimiento, porque en la Edad Antigua culturas como los
mesopotámicos, sumerios, ya diseñaron otro conjunto de conocimientos astronómicos, conocieron sustancias químicas, conocieron sobre patologías, síntomas de diferentes enfermedades y conocieron números, conocieron tablas matemáticas que fueron escritas en las tablas de cuneiforme hechas en arcilla. Estas tablillas cuentan con más de 4000 años atrás y claramente se muestra el conocimiento sobre el teorema de Pitágoras. Cuando me refiero a la matemática, también hay un conjunto de datos como los sistemas sexagesimales basados en el número 60, del cual se derivan muchas unidades modernas para calcular tiempos y ángulos. Ciencia. Ya los babilónicos hacían ciencia y tenían tecnología hace 4000 o 5000 años antes de 2020. La imagen que podemos observar es el pedazo de una tablilla sumeria hecha en arcilla. Cesárea Secherin ruso se puso a traducir más de 30.000 tablas y ha creado varios libros con las traducciones de estos, en los cuales se habla leyendas sobre el origen de la vida, sobre el origen de la vida como tal en el planeta Tierra y el universo. Entonces, a partir de este conjunto de conocimientos sobre la Tierra esférica y su movimiento en torno al Sol, se puede evidenciar que las culturas del pasado generaron conocimiento científico y tecnológico. En Grecia, en Atenas, en cualquier país como Esparta, ciudad de Grecia, se diseñaron un gran conocimiento. Y en ese sentido, hoy en día podemos definir a la ciencia como el cúmulo de conocimiento sistematizados para generar hipótesis, para generar principios y leyes generales que se aplican en todo el universo. Un ejemplo sería la ley de la gravedad, la ley de Newton, que se aplica en todo el universo. Un objeto va a caer siempre hacia la Tierra por la atracción que la Tierra va originando en torno o sobre todo los objetos y seres vivos. Un objeto siempre va a caer hacia el piso, en cualquier lugar, nunca va a caerse, nunca se va a elevar, siempre va a caer hacia la superficie. Es una ley universal, por ejemplo, la tecnología, que no es más que ese conocimiento aplicado de manera lógica, ordenada, sistemática, para poder solucionar un problema. Ejemplo puede ser los sucacollos de los tiwanacotas. Para sembrar sin que se dañe, crearon los sucacollos. Las chinampas en Centroamérica. Si eso no es ciencia y tecnología, entonces ¿qué es? Entonces podemos decir que la ciencia es un conjunto de conocimiento sistemáticamente estructurado, edificado, diseñado, susceptible, es decir, se puede ver cómo está articulado, cómo está relacionado, unido entre uno y otro, porque es un proceso, el cual se logra con la observación y el razonamiento, y a partir de eso se va pensando y deduciendo principios, leyes generales como parte de una solución. El origen de la palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento. Entonces, a partir de ese esfuerzo que generan en los tiempos prehistóricos, Mesopotamia, la cuna de la escritura cuneiforme, ha servido para crear un conjunto de conocimiento astronómico, químico,
matemático y demás. Y escritura cuneiforme. Y eso es parte y origen de los pilares de la ciencia. Quedamos en esta parte la clase de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Dios los bendiga.